Ese 7% del PIB es lo que utiliza países como Panamá y Costa Rica solamente en educación. Nosotros lo tenemos que destinar para hacer frente a todas las inversiones sociales en agua y saneamiento, vivienda, desarrollo rural, educación, salud, protección social. Entonces, bueno, quisiéramos tener un BMW, pero estamos dispuestos a financiar un triciclo, ¿verdad? Ahora usted hablaba de corrupción, ¿verdad, licenciado? Aquí lo triste es que hay quienes sí tienen un BMW, pero a costillas del erario nacional. Totalmente. Entonces yo creo que en algún momento en este programa vamos a entrarle a la corrupción real, ¿verdad? Porque es triste tener un gobierno de pueblo pobre y funcionarios ricos. Y nosotros vemos constantemente funcionarios que de la noche a la mañana, pues ha sido la tradición, se convierten en los nuevos millonarios a partir de la pobreza del pueblo. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de un plan de nación y usted me decía, yo nunca he visto un plan de nación verdadero, serio, escrito, documentado. Guatemala tiene una alternancia cada 4 años en la cual entran diferentes gobiernos y cada quien lleva su idea propia, ¿no? Uno tenía una bolsa que le llamaba este nombre, el otro la cambia por el otro, y básicamente más ligado a una parte propagandística, a una parte populista, si se quiere llamar así, pero no a resolver las verdaderas y reales necesidades. Yo me recuerdo que alguien comparaba el plan Marshall que se usó en Estados Unidos y en Europa contra la inversión que se ha hecho en Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Y el plan Marshall es insignificante comparado con lo que han invertido en los años en Latinoamérica, pero nunca logramos reactivar la economía, sino como que se han ido en un saco roto, ¿verdad? Usted hablaba del análisis abierto del presupuesto, pero eso no existe. ¿O existe una discusión abierta del...? No, más allá de los esfuerzos que hacen centros de pensamiento, universidades, me temo que no, ni siquiera existe un presupuesto ciudadano, que es una de las prácticas modernas de acercamiento de la administración pública a sus contribuyentes y a sus ciudadanos. No lo hay, ¿verdad? Y en realidad la política fiscal es un tema tan importante que yo siempre lo digo, debería de haber un espacio, así como hay un espacio para el estado del tiempo, en el que por lo menos durante 30 segundos, 1 minuto, la sociedad sepa lo que está pasando con sus recursos. Pero efectivamente es algo que hay que construir y que depende también del interés ciudadano por empujar a que se vayan abriendo esos espacios y que además se institucionalicen, porque han habido gobiernos en donde esto sí se da, incluso hay una apertura para las discusiones de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República cuando va a discutir el presupuesto. Pero cambia el presidente de la Comisión de Finanzas y entonces las puertas se pueden cerrar. No hay legítimamente ni institucionalizados espacios de discusión ciudadana donde nos digan, bueno, 11,000 millones van a ser utilizados para educación y vamos a cubrir 3 millones de niños y adolescentes. Nadie, muy pocas personas llegan a conocer qué se está haciendo con el presupuesto público. Y entonces lo que realmente conocen los ciudadanos son los grandes hechos de corrupción y que desafortunadamente están ahí, pero no son el todo de la administración pública. Hay cosas que se están haciendo y que valdría la pena que el ciudadano las reconozca. Eso no hay, ¿verdad? Y como no hay un espacio para las cosas que se están haciendo, casi siempre va a quedar en el ciudadano la idea de que lo que se está haciendo es que el que llega bueno, tiene una chequera ahí con la que firma para irse comprando ese BMW del que discutíamos o para vivir sumamente bien a costillas del pueblo. Me parece que hay que, intentando buscar equilibrios, sí hay que reconocer que algo de lo que llega al presupuesto se ejecuta y tiene resultados, ¿verdad? Si no, Guatemala no tendría hoy por hoy la cobertura de cerca del 95% en la educación primaria, por ejemplo, ¿verdad? O tampoco tendríamos una universidad de la que, bueno, yo afortunadamente soy egresado y me costó menos de $10 al año, ¿verdad? Entonces, sí hay resultados concretos de la política pública, pero la discusión del presupuesto de manera abierta y con información técnica nos puede permitir cerrar los espacios para la corrupción y hacer que los pocos recursos que hay se ejecuten de la mejor manera posible para el beneficio de las grandes mayorías, que para eso es que se hacen los presupuestos. Bueno, yo creo que eso sería lo ideal, ¿no?
pero verdaderamente existe una posibilidad de que esto llegue a hacerse realidad, lo que usted plantea. Yo me recuerdo que dentro de los grandes problemas que enfrenta el presupuesto 2013, pues obviamente también aparentemente un poco menos el 2014, es que las metas que se trazaron y los objetivos estaban sumamente altos y reales. Pero esto fue señalado constantemente por instituciones como el ICEFI, por instituciones muy serias, muy responsables, fueron objeto de señalamientos aún internacionales, pero simplemente pasadas por alto. Entonces, luego caemos en el problema de que dice que no se llega a las metas, no se llega a las metas irreales, a pesar de que la recaudación en sí, en muchos aspectos, ha aumentado comparado con el año anterior. Ahora, si no se escucha esto, pues ahí tenemos el resultado verdaderamente, ¿no? Totalmente. En cuanto a la parte de esto que usted mencionaba, la universidad, la educación, pues yo tengo la misma suerte que usted, somos graduados de la tricentenaria y muy orgullosos y de veras es un aporte enorme a la sociedad. Desafortunadamente hemos hablado, por ejemplo, con autoridades de la universidad que han estado aquí con nosotros y hay que reconocer que aunque tengamos un 90 y pico % de cobertura en números, la verdad que la calidad educativa es muy mala. Y todos los días nosotros vemos la realidad de escuelas que se caen, que no tienen agua, que están abandonadas, ¿no? Entonces los números, decía un amigo mío, aguantan con todo, el papel aguanta con todo. ¿Cómo hacer? Y luego le hago la pregunta para que se oiga a esta voz ciudadana, porque los funcionarios les puede decir lo que quiera. Me recuerdo que en este caso de las metas hasta un director de SAT fue cambiado porque señaló científicamente que eso no se iba a alcanzar. Sí. Pero parecía que el otro lado del Twitter nunca contestó a este lado. Sí, ¿Qué verdaderamente se puede hacer, licenciado? Correcto. Bueno, y nosotros en el instituto tenemos la firme convicción de que en la medida en la que socialicemos la información que producimos en materia de política fiscal, que es nuestra misión, vamos a poder construir ciudadanos que tengan la capacidad y la voz para comenzar a cambiar. Hoy por hoy, Guatemala y muchos países de Centroamérica tienen gobiernos que pues, se hacen de la vista gorda o son bastante sordos frente al clamor popular, pero tiene que ver con que también somos una sociedad muy tolerante a que pasen las cosas y no digamos nada. Hay que entender que los presupuestos públicos construyen lo que es de todos, por lo tanto, nuestra responsabilidad no solo tiene que ver con el pago de los impuestos, tiene que ver también con que se ejecuten esos impuestos a través del gasto de la mejor manera posible. Lo que pasa es que la política fiscal hoy por hoy sigue siendo algo que parece que se escribe en arameo y que hay que ser economista o hay que ser ministro para entender de qué estamos hablando. Necesitamos construir un lenguaje coloquial de la política fiscal para que se entienda que los recursos que se están ejecutando se están convirtiendo en cosas concretas, cosas que el ciudadano puede percibir o no puede percibir, porque si hablamos de seguridad, podríamos preguntarle a los ciudadanos si están contentos con los 180 millones que van para la seguridad del presidente a costas de seguridad que no se le va a poder dar a los 14 millones restantes de habitantes del país. O si nos adentráramos en el presupuesto de salud, podríamos ver que hay dificultades para ampliar la cobertura y la calidad del sistema, porque estamos invirtiendo la quinta parte de lo que invierten los países más exitosos en materia de salud. En materia de educación, efectivamente, la cobertura está lograda, pero falta mejorar la calidad. ¿Y cómo se logra esa calidad? Bueno, se logra mejorando indudablemente la infraestructura de las escuelas, y eso tiene un costo. Se logra mejorando las competencias de los maestros, y eso también tiene un costo frente a la sociedad, pero también se logra llevando textos escolares de manera puntual, entregando y supervisando la administración de la educación pública y privada en este caso, porque el fracaso no solo es en lo público, es también en lo privado. Y en general, cuando comenzamos a comprender que hay que hacer esfuerzos para mejorar la política pública, inevitablemente vamos a tener que llegar a los costos, porque si no, nos quedaríamos, al igual que muchos políticos, en el simple compromiso y en la simple promesa de campaña. Cambiar la Guatemala de hoy para hacer una Guatemala distinta requiere que planifiquemos bien el futuro y que sepamos cuánto cuesta ese futuro distinto, porque todas las sociedades que se han logrado desarrollar no lo han hecho por decreto, lo han hecho porque hay trabajo y hay recursos financieros, materiales y humanos puestos en el lugar en el que tienen que estar.
y esos son en las políticas públicas.